Buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien, bien? ¿Qué carta vamos a estudiar? Ok. Primera carta del apóstol Pedro, entonces para que vayan buscando en sus Biblias la primera carta del apóstol Pedro. Ya el domingo pasado se analizó el contexto histórico y el contexto sociocultural de esta primera carta del apóstol Pedro, y el estudiar el contexto es muy importante, ya que esto nos lleva a entender quién, cuándo, cómo, por qué y para qué fue escrita dicha carta, a quiénes se les escribió. Entonces es menesteroso adentrarnos en su contenido, en el contenido de esta carta, que es tan profundo, y a medida que vayamos avanzando y vayamos meditando en esta carta, seguro estoy que nos va a llenar de gozo, porque nos vamos a edificar como cuerpo de Cristo y vamos a ir entendiendo estas profundidades teológicas en las cuales tiene el apóstol Pedro en esta carta. Vamos a leer de la primera carta del apóstol Pedro, espero que ya estén ahí. Únicamente vamos a leer los versículos 1 y 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Vamos a orar. Padre Santo, en esta mañana te damos gracias que una vez más nos permites estudiar tu palabra, una vez más nos permites ir a las Sagradas Escrituras y meditar en ellas, Padre. Una vez más tú nos das un mensaje, Padre bendito, en el cual te pedimos que sea de edificación para cada uno de nosotros, de edificación para el cuerpo de Cristo, y sobre todo que tu palabra sea exaltada, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como pudimos notar, estos dos versículos son la salutación con la que Pedro inicia su carta. En primer lugar, el apóstol Pedro se identifica a sí mismo, y en segundo lugar menciona a quienes está dirigiendo dicho escrito. Él menciona a quienes son, que son a los expatriados de la dispersión. Explicar esto está por demás. El versículo 1, explicar quiénes son los expatriados de la dispersión, está por demás, ya que nuestro hermano Agustín el domingo pasado nos explicó muy bien esto, cuando se abordó el contexto de dicha carta. Sería por demás explicar quiénes son, los lugares que se mencionan ahí, pero estos destinatarios que se mencionan ahí, estos expatriados, son elegidos según la presencia de Dios Padre, dice el versículo 2. Son elegidos según la presencia de Dios Padre. Y esto nos lleva entonces al tema del día de hoy. El tema del día de hoy es elegidos por Dios. Aquellos que acostumbran tomar nota, es muy bueno que tomen nota, después se nos olvidan las cosas. El tema del día de hoy es elegidos por Dios. Entonces vamos a hablar de la soberanía, o de la doctrina de la soberanía de Dios en la elección. Vamos a estar hablando de la soberanía de Dios en la elección, la cual nos anuncia claramente, esta doctrina nos anuncia claramente que la salvación no se originó en la voluntad del hombre. La salvación se origina en la voluntad de Dios, no en la del hombre. De ser así, nadie podría ser salvo. Nadie podría ser salvo porque nadie buscaría a Dios. No hay justo ni aún uno.
Todos son pecadores. Como resultado de la caída de la humanidad, el hombre ha perdido todo deseo y la voluntad hacia aquello que es bueno. Por la caída de la humanidad, por el pecado que se dio allá en el Génesis, el hombre ha perdido ese deseo. De manera natural hemos perdido ese deseo. Es difícil para el hombre reconocer el hecho de que su salvación es un acto de Dios, porque en su estado caído el hombre quiere asumir alguna responsabilidad. Es decir, el hombre quiere tener algún crédito de una manera desesperada, él lo busca y lo quiere para decir que él tomó la decisión correcta. Humanamente siempre queremos decir, yo soy esto porque hice esto, o yo hice esto porque yo soy esto. Humanamente siempre queremos nosotros asumir algo de nosotros. La doctrina de la elección, que es la que vamos a estar hablando el día de hoy, parece ser repulsiva para nosotros. Parece ser repulsiva para nosotros porque por nuestros estándares, por nuestros propios estándares, parece que Dios es injusto. Se ve que Dios es injusto. Se nos hace injusto pensar que de todos los seres humanos, de toda la humanidad, escoja a algunos para ser salvos y no al resto. Y como humanos siempre queremos tener cierta participación en algo. Siempre queremos que alguien reconozca que hicimos algo, que dijimos algo y que fue por nuestra propia voluntad, que fue por nuestras propias fuerzas. Entonces la doctrina de la soberanía de Dios en la elección es de las doctrinas más odiadas por la humanidad, porque el ser humano quiere tomar parte de su salvación. Eso es muy claro y por lo tanto la hace una de las doctrinas más rechazadas por los seres humanos. La pregunta que nos debemos de plantear entonces es, ¿acaso Dios es injusto? Si nosotros nos remontáramos a los atributos de Dios, vamos a encontrar que Dios es justo, santo, admirable, etc. Pero vamos a encontrar que Dios es justo. Entonces sabemos de antemano que Dios es justo, pero entender la doctrina de la elección es algo muy difícil en nuestra mente. ¿Por qué? ¿Cómo Dios, siendo justo, al elegir, escoge a algunos y a otros no los escoge? Si decimos que es justo, entonces ¿Dios es justo o es injusto? ¿Qué está sucediendo? Si tomamos como base el estándar humano, se nos hace que Dios es injusto, porque tomó a algunos y a otros no. Y más si en este sentido, en este estándar humano, en ese resto que no es escogido, está un ser querido. O más si en ese resto que no es escogido, está nuestro hijo, está nuestro papá, está nuestra mamá, está una persona muy allegada a nosotros. Y entonces decimos, Dios es injusto. Pero la Biblia nos enseña que Dios es justo. Sí, pero para mí Dios es injusto. Pero ahora veamos el estándar divino. ¿Qué nos dice el estándar divino en cuanto a esto? Vayamos por favor al Salmo 97. No pierdan Primera de Pedro, que vamos a estar siempre en ese pasaje que es el central. Versículos 1 y 2 de Primera de Pedro, no los pierdan. Pero vamos ahorita al Salmo 97. Y en el Salmo 97 nos habla acerca de Dios. Nos dice lo que es Dios, cómo está la situación. Dice la palabra de Dios, versículo 2, 97:2 del Salmo, dice: nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento
de su trono. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Entonces todo Dios es justicia, todo Dios es justo. A pesar de que para nosotros no sea justo. Y entonces nos pasa lo que dice Isaías 55 en sus versículos 8 y 9. Y el Señor es muy claro y dice: mis pensamientos no son sus pensamientos de ustedes. Mis caminos, dice el Señor, son más altos que sus caminos. Y mis pensamientos, dice el Señor, son mucho más altos que sus pensamientos. En el estándar humano, Dios es injusto. Pero para Dios no. Como simples seres humanos, no estamos en posición de determinar si lo que Dios es justo, si lo que Dios hace es justo o no es justo. No estamos para eso nosotros como seres humanos. Lo que nos toca a nosotros es aceptar la voluntad de Dios. La fuente de la justicia es Dios. Todo lo que Él quiere es justo. ¿Pero cómo? Todo lo que Dios quiere es justo. Y alguien se preguntará, ¿por qué? Porque Él lo quiere. Así de sencillo. Porque Él es Dios. Y Él así lo quiere. Claro que si nos vamos a un diccionario secular y buscamos el concepto de justicia, de justo, encontramos muchas cosas. Pero así de fácil. Todo lo que Él quiere es justo debido a que Él lo quiere y nada más. Por eso es que Dios es justo. Sin embargo, recordemos que nuestro tema que vamos a abordar es la elección, más no la justicia. No podemos hablar mucho de justicia, estar abundando en la justicia, cuando hablamos de la salvación. Cuando hablamos de la salvación. Si Dios nos diera a todos justicia, si Dios nos atendiera a todos con justicia porque Él es justo, ¿saben lo que nos pasaría? Todos los seres humanos al infierno. Todos. Porque no hay justo, no hay uno. Todos somos pecadores. Todos. Dice: en pecado me concibió mi madre. Ese bebé inocente al infierno también. Si Dios nos tratara con justicia. ¿Por qué? El creador de todo, de los cielos y la tierra, no le debe nada a la criatura. Para nada, no está endeudado. Ni siquiera le debe lo que Dios en su propia gracia se agrada en darle a los escogidos, a los elegidos. Ahora la pregunta es: ¿acaso Dios es injusto cuando Él hace lo justo, eligiendo a algunos para ser salvos cuando ellos no lo merecían? A pesar de que nuestro hijo sea el no elegido, el no escogido o nuestro ser querido, Dios es justo. Porque si aplicamos la justicia, todos van al infierno. Todos vamos al infierno. Entonces la salvación no es cuestión de justicia, es cuestión de gracia. Gracia de Dios, es un don de Dios. Dios es el que establece el estándar de lo que es justo, no nosotros. Porque para nosotros se nos va a ser injusto. Entonces, para poder entender de una mejor manera la doctrina de la elección, tenemos una de las mejores secciones de la Biblia aquí en Primera de Pedro. Vemos cómo Pedro entra a las profundidades teológicas desde el comienzo de su carta y aún no termina su saludo y nos presenta la palabra elegidos. Nos presenta una palabra elegidos, ahí en el versículo 2. Seguida de una afirmación muy breve. Veamos qué breve está. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Una afirmación muy breve
pero tan profunda, que es la esencia de la doctrina de la elección. Como podemos notar en estos dos versículos, los identifica como escogidos por Dios. A sus destinatarios les dice que son escogidos por Dios. Son identificados aquí de dos maneras. Una en relación a su lugar en la tierra, porque les dice a dónde andaban, y la otra en relación con su lugar en el cielo. En lo concerniente a la tierra, nos dice que son expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, y menciona los lugares. Vuelvo a repetirles, ya se nos explicó el domingo pasado, por eso ahorita no lo menciono a profundidad esto, pero en lo que concierne al cielo, nos dice que somos escogidos. Somos escogidos de parte de Dios según la presencia de Dios Padre. Eso es en lo que respecta al cielo. Dice que aquí somos peregrinos y extranjeros. Entonces, de manera terrenal o de manera celestial, los expatriados se les hace ver que son elegidos por Dios. Elegidos por Dios Padre, y como ya nos los dijeron el domingo pasado, expatriado significa extraño. Es un expatriado, o los expatriados son aquellos que están en una tierra que no es suya, en una tierra que no es suya, pero están en una residencia temporal que no es suya. Están ahí. Geográficamente estaban dispersos ellos en diferentes lugares. Ya nos los explicaron, por un incendio en Roma y que Nerón les echó la culpa y etc. Estaban ellos dispersos geográficamente, y espiritualmente eran ¿qué? Peregrinos y extranjeros en esta tierra. Así que los expatriados son la iglesia. Los expatriados son los redimidos, son los creyentes, son los elegidos por Dios. Ellos son los extraños. Por eso al cristiano la gente lo ve como un bicho raro, porque somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Si no te ven raro y te aceptan y te tratan bien, entonces piénsale por qué no eres expatriado. Te tienen que ver mal, te tienen que tratar mal, por causa de Cristo, obviamente. Entonces, elegir significa seleccionar o significa escoger. Y ahora, cuando nos habla de expatriados, en la dispersión estamos hablando de aquellos extranjeros o de aquellos extraños que fueron escogidos. Escogidos por la voluntad de Dios. Él es el que hace esta selección. La hace Dios. Dice Deuteronomio 7, versículo 6. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Jehová tu Dios te ha escogido. Deuteronomio 7, 6. Entonces, Jehová Dios es el que hace esta selección. No sabemos si de toda la humanidad seleccione un 90% o seleccione un 10%, no lo sabemos, pero hace una selección. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Es decir, Dios no estaba sentado en el cielo diciendo: espero que alguna nación se decida y me escoja y vote por mí. Dios no estaba esperando esto. De toda la tierra, de toda la humanidad, de toda la gente en la tierra, Él escogió a los que Él quiso. Y nada más. Así lo quiso. Y esta verdad que acabo de mencionar está en Deuteronomio 14:2, está en el Salmo 105, versículo 43, está en el Salmo 135, versículo 4. Dios escogió al que Él quiso y nada más. Y no es injusto porque escogió a algunos y a algunos no. Ya lo vimos que si es justo, entonces todos al infierno.
En el Antiguo Testamento Él escogió a su pueblo Israel. En el Nuevo Testamento Él escoge ahora a su iglesia. Sea el pueblo de Israel o sea la iglesia, ambos son los elegidos o los escogidos. En el Antiguo Testamento Dios dijo, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. En el Nuevo Testamento Dios dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. Entonces, en nuestra humanidad caída, por nuestra mente y en nuestro corazón, no hay ningún deseo de buscar a Dios. Al igual que Dios escogió a Israel, también escoge a su iglesia. Y lo hace por su propia voluntad. Y ahora sí vayamos por favor a Mateo capítulo 24. Vamos a ver un poquito de esto, acerca de cómo la iglesia es ese grupo de escogidos. Mateo 24, ya lo profundizamos hace tiempo, únicamente voy mencionando algunos versículos. Mateo capítulo 24, versículo 22, está hablando de los tiempos finales todo el capítulo. Sin embargo, no nos voy a mencionar algunos versículos. Mateo 24, 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Por causa de quién van a ser acortados aquellos días de la venida del Señor? A causa de los escogidos, que es la iglesia. Versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Otra vez vuelve a hablar de los escogidos. Versículo 31, 24, 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Entonces, hay algunos que son elegidos y hay algunos que no son elegidos. ¿Por qué? Por la voluntad de Dios. No podemos encontrar alguna explicación. Los escogidos son los creyentes, son los cristianos que actualmente están conformando una iglesia. Ellos son los escogidos. Hay infinidad de versículos que les puedo mencionar y que por cuestión de tiempo no los leemos, pero aquellos que toman nota, Lucas 18:7, Romanos 8:33, Segunda de Timoteo 2:10, todos estos versículos nos hablan de que la iglesia son los escogidos. Pero vayamos a uno nada más, que está en la carta a los Colosenses capítulo 3. Colosenses 3. Y que nos habla de los escogidos por Dios. Y mientras seguimos con este tema y seguimos abundando en algunos versículos, creo que es importante que nos preguntemos: ¿soy escogido o no soy escogido? ¿Fui escogido o no fui escogido? ¿Seré escogido o no seré escogido? Que al final el versículo nos va a decir esto, pero creo que tenemos que ir meditando en estas preguntas. Dice Colosenses 3, versículo 12: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Aquí le da esta ordenanza a los escogidos. ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estamos haciendo? ¿Cada uno lo hacemos?
lo que dicen estos versículos? Es un buen parámetro a tomar para saber si soy o no soy escogido. Pero la respuesta no te la voy a dar yo. Te la va a dar la palabra de Dios y te la vas a dar tú con tu propia autoexaminación. Entonces, lo que debemos de resaltar aquí es que los escogidos o los elegidos son los creyentes. Ellos son los salvos, los que han nacido de nuevo, como dice en Juan capítulo 3. Lo que debemos recordar siempre es que nosotros somos elegidos, somos escogidos. Dios tomó la decisión, Él nos escogió, mas no nosotros escogimos a Dios. Los creyentes a quien les escribe Pedro no eran la elección del mundo, eran perseguidos, eran rechazados, estaban sufriendo, ya nos hicieron ver la semana pasada, estaban siendo perseguidos, porque Nerón dijo que ellos habían incendiado Roma y ellos tuvieron que huir. No eran la elección del mundo, ellos eran rechazados por el mundo, pero sí eran la elección de Dios. Esto es lo maravilloso, que tenemos que ser elegidos por Dios. Entonces, para acercarnos más a la doctrina de la elección soberana de Dios, vamos a ver una lista de 5 elementos que nos ayudarán más a entender esta doctrina. Y los tenemos más que nada en el versículo 2 de Primera de Pedro, que es el que vamos a estar abundando. Y vemos cómo en esta frase tan pequeña, en este solo versículo, qué gran profundidad hay. Para que aquellos que dudan y dicen, la escribió Pedro, un simple pescador, como les decía la semana pasada, que no está letrado, un inculto. La palabra de Dios la escribió Dios, utilizando a ciertos hombres. Y en esa frase tan pequeña, pero tan profunda, no la pudo escribir un ser humano tan simple y pecador como lo somos. Viene de Dios. El primer elemento es la naturaleza de nuestra elección. Dice el versículo 2, elegidos. Ahí está la naturaleza de nuestra elección. Elegidos, escogidos. El mismo apóstol Pedro en el capítulo 2, más adelantito, versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido. Entonces el apóstol Pedro les aclara varias veces que somos escogidos. Todos los versículos que hemos mencionado anteriormente nos deben de quedar bien en claro que como cristianos que somos, es porque Dios nos ha escogido. Si no, no somos cristianos. Así de fácil y de sencillo. Los elegidos son los salvos, son los creyentes. Los cristianos son las personas que Dios ha escogido para que le pertenezcan a Él mismo. Que le pertenezcan a Él mismo, no en el sentido de una criatura, de algo creado, en el sentido de ser hijos de Dios. Esta es la naturaleza de nuestra elección. Es porque a Él le plació escogernos. Es porque Él así lo quiso. La naturaleza es que Dios escoge a gente de todo el mundo para que le pertenezcan a Él, y no podemos decir más. Y no podemos decir por qué a Él sí y por qué a Él no. Porque es más, ni nosotros mismos sabemos si es o no es escogido. Solamente porque a Dios le plació. Alguien se estará preguntando, estarán preguntándose, entonces simplemente somos elegidos y ya, y se acabó todo. Nos gusta pensar que tenemos algo que ver con nuestra salvación, pero no es así. Nuestra naturaleza pecaminosa y nuestro orgullo siempre quieren participar en nuestra propia salvación. Siempre va a ser así. Es que yo tuve el deseo de recibir a Cristo. Es que yo quise recibir a Cristo. No es así. Ahora vayamos por favor a Mateo capítulo 20.
Vamos a estar viendo muchos versículos, así que no pierdan Primera de Pedro. En Mateo capítulo 20, versículos del 1 al 16, tenemos una historia que ya conocemos muy bien. Y desde que vieron el título, seguramente contextualizaron toda la historia. Si alguien no la conoce, sí, de favor hay que leerla para que entiendan los versículos que nada más voy a ir resaltando. Pero de manera breve les digo: un hombre sale por la mañana a contratar obreros para su viña. Llegan a un acuerdo de un denario que les va a pagar y los envía a su viña, dice el versículo 2. Más tarde vuelve a salir y hace lo mismo, lo dice el versículo 3. Sale otra vez más tardecito y hace lo mismo, lo dice el versículo 5. Vuelve a salir ya muy tarde, ahí en el versículo 7 lo menciona, y hace otra vez lo mismo. Entonces los contrató. A los primeros les dijo: te voy a pagar un denario. A los demás los contrató y les dijo: te pagaré lo justo, vente, vamos. En términos de la actualidad, a lo mejor unos entraron a trabajar a las 8 de la mañana, otros a las 10, otros a las 12 y otros a las 4 de la tarde. Pero ellos trabajaron y hacen lo mismo. Pero cuando viene la hora de la paga, a todos les da la misma cantidad. Vean los versículos del 8 al 14. Les da la misma cantidad. El que entró temprano y el que entró tarde. Les da la misma cantidad. Les da lo mismo. Entonces, versículo 15 dice así: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Era el dueño de la viña, podía hacer lo que quisiera con su viña, con su dinero, con todo lo que él quisiera. Él podía hacer lo que él quisiera. ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Versículo 16. Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Versículos del 1 al 16 nos dan un retrato completo de lo que es esta doctrina de la elección. El Señor hizo porque así quiso. Pagó porque así quiso. Dijeron los que entraron a trabajar muy temprano: ¿cómo les da lo mismo nosotros que estuvimos todo el día en el sol? Pero el Hijo es mío, yo hago lo que yo quiera con lo mío. Yo determino hacer lo que yo quiera. Y es lo que debemos de entender en la doctrina de la elección. Aquí vemos de manera práctica esa naturaleza de la elección que Dios hace de manera soberana. Él los seleccionó. Él los llamó, los envió a servir, a trabajar, les recompensó porque Él es bueno. Porque Él hace lo que quiere hacer con lo suyo. Es lo que pasó aquí en esta parábola. Entonces, Él es libre. Él es Dios. Él es todo. Él es soberano. Él es quien determina. La naturaleza entonces es que Dios hace la selección y los creyentes, es decir, los ya escogidos, predican el Evangelio. Ellos predican el Evangelio. Y entonces cuando van a predicar el Evangelio, como el apóstol Pedro ahí en Hechos capítulo 13, versículos 44 al 48, nos dice al final: y creyeron todos los que estaban ordenados, sinónimo de escogidos, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Los escogidos, los elegidos, los salvos, los creyentes, los que han nacido de nuevo, van a compartir el Evangelio. Es la responsabilidad nada más, ir a hablar de Cristo. Y entonces creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Como evangelizadores no sabemos quién está escogido, quién está ordenado para vida eterna. Únicamente vamos a compartir el Evangelio. Y nada más. Dios hace lo que le corresponde. Entonces dice el Señor: haré lo que yo quiero hacer. Lo hago como yo quiero.
nosotros no podemos ni decir nada, porque Dios lo determina así. Y no tenemos la capacidad de entender la mente del Señor. Nuestra mente es tan finita, tan corta, que no alcanza para dimensionar esto. ¿Por qué? Porque Dios, como Dios, tiene todo el derecho de usar sus atributos como Él quiera, como Él lo determine. Y sus atributos los va a usar, tiene todo tipo de atributos, tanto de destrucción y de ira, porque dice que el Señor está irado contra los que hacen calamidad, contra los pecadores, tanto de destrucción y de ira en contra de los impíos, como de gracia, amor y misericordia para los que Él escoge. No podemos discutir con Dios. Esto no es un tema que podemos debatir con Dios. Si no podemos entender la naturaleza de la elección y no nos cabe en nuestra mente, simplemente hay que creer y nada más, porque esa es la naturaleza de Dios. Él es el que llama, Él es el que lo hace, Él es el que se encarga de todo. Hace rato nos lo dijeron en la cena del Señor, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y como muerto no puedes hacer nada. ¿O han visto algún muerto que se levanta a tomarse un vaso de agua porque le dio sed y se vuelve a meter al ataúd? ¿Por qué no? Porque está muerto. Entonces, si estamos muertos en delitos y pecados, no podemos hacer absolutamente nada por nuestra salvación. Como seres humanos no podemos hacer nada. Ahora vamos a Efesios capítulo 1, ese sí lo buscamos, por favor. Porque seguramente en nuestras mentes estaremos pensando, entonces, ¿soy o no soy escogido? ¿Soy o no soy elegido por Dios? ¿Qué está sucediendo? ¿Cuándo me escogió Dios si es que lo soy? ¿O todavía me escogerá Dios? ¿O qué es lo que está pasando? Efesios capítulo 1 dice el versículo 4: según nos escogió en Él, es decir, en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo hizo Dios el proceso de escoger o de selección? Antes de la fundación del mundo. ¿Ya había nacido el primer hombre? No. Antes de la fundación del mundo. Entonces, antes de que hubiera mundo, de todo lo que conocemos y vemos, fuimos elegidos. Desde que ha habido Dios, desde que ha existido Dios, hemos sido escogidos. Ahora la pregunta es, ¿cuándo ha existido Dios? Siempre y siempre y siempre. Entonces, hemos sido elegidos en la eternidad. Desde que Dios ha existido, los elegidos hemos estado siempre en su mente. Siempre, siempre. Dice el versículo 5: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea, Él ya lo tenía en la mente, ya lo había predestinado. Imagínense esto, o sea, qué hermoso es entender que desde que Dios existe, o sea, desde siempre, tú, yo y todos los creyentes ya estaban en el plan de Dios. Ya estaban ahí. Lo que vivimos, lo que nos pasa no es casualidad, ya está en el plan de Dios. Imagínense qué hermoso es esto. Y luego llega alguien allá en el mundo, en la práctica, allá en la realidad que vivimos y nos preguntan, ¿de qué religión eres? ¿Eres de esos aleluyos? ¿O eres de esos fanáticos? ¿De qué religión eres? ¿O eres de los espantaditos, así también les dicen? Y queremos dar una explicación tan tremenda que a veces no sabemos ni decir de qué religión somos. No sabemos contestar esto en muchas ocasiones. No te preocupes por eso, nomás diles, no soy de ninguna religión. Soy de los escogidos. Soy de los elegidos por gracia. Soy de los elegidos por amor de Dios.
Soy de los elegidos porque Dios quiso simplemente. ¿Y a poco hiciste algo bueno para merecerlo? No, simplemente Él quiso. No pudiste hacer nada porque cuando Él te eligió, el mundo todavía no existía. ¿Qué pudiste hacer? Nada. Y entonces vamos a ver el número 2, que es la condición de nuestra elección. La condición de nuestra elección. Debido a que somos elegidos o somos escogidos por Dios, estamos viviendo ahora bajo una condición de extranjeros. Estamos viviendo temporalmente en la tierra. Esta es nuestra condición. Vivimos aquí en la tierra temporalmente, porque nuestra ciudadanía está en el cielo. Somos ciudadanos del cielo. Entonces hay que ir a corregir nuestra credencial de elector ahí en el domicilio. Que le pongan calle de oro número 28. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Muchas veces cuando tenemos tormentas, tenemos pruebas económicas, por ejemplo, nos preocupamos bastante. Y no tengo dinero, ¿cómo lo voy a hacer? Y me falta esto y esto, ¿cómo lo voy a hacer? Temporalmente estás aquí, vas de paso. Tu ciudadanía está en los cielos. Confía en Dios. Somos una cultura sobrenatural dentro de una cultura terrenal. Es lo que somos. Nosotros somos gobernados por Dios, los escogidos. Los no escogidos son gobernados por las autoridades. Somos guiados por el Espíritu Santo. Los otros no tienen el Espíritu Santo. Tenemos fe, tenemos creencias, tenemos ética, tenemos emociones, tenemos principios y también tenemos placeres. Pero nuestros placeres son totalmente diferentes a los del mundo. En lugar de ir a tomar una copa, mi placer es alabar al Señor, ¿no? Le canto. Muy diferente a los placeres. Es decir, no debemos de encajar en esta sociedad porque nosotros somos totalmente distintos. Somos escogidos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y no somos escogidos o elegidos simplemente para existir como personas diferentes. Que vean que somos diferentes. No. Somos escogidos para dar testimonio al mundo por medio de lo que decimos y por medio de lo que hacemos. Nuestra plataforma de lo que decimos debe de ser lo que somos. Porque es muy fácil hablar y decir bonitas cosas, pero ¿qué somos? A nosotros nos toca testificar de Cristo. Somos enviados al mundo como testigos, dice Hechos capítulo 1, versículo 8, y me seréis testigos en la Emiliano Zapata, en Tenancingo, en el Estado de México, en Toluca y donde sea que tú te pares. Nosotros somos extraños a este mundo. Así como los expatriados que eran extraños, eran rechazados, eran perseguidos, así somos nosotros, pero escogidos por Dios para anunciar que las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Para eso somos escogidos. Somos llamados a dar testimonio al mundo, pero es algo que no es muy fácil. Pensemos un poquito en los destinatarios de esta carta. Ellos estaban viviendo un ambiente de persecución y era una persecución fuerte. Ellos lo que estaban haciendo era buscar protección, obviamente porque eran perseguidos, buscaban apoyo, buscaban amor mutuo, buscaban compañerismo, buscaban comunión entre ellos, y entonces esto provocaba cierto retraimiento, porque buscaban juntarse entre ellos, buscaban estar juntos entre ellos allá a donde habían huido. Buscaban juntarse entre ellos, porque es bien fácil ser cristiano en la iglesia del Señor, es bien fácil ser cristiano aquí en la congregación, pero allá, en la persecución, allá en el mundo ya no es tan fácil. Entonces ellos estaban ahí, pero Pedro los exhorta a testificar ante el mundo, y toda la carta, primera carta de Pedro, da partes muy prácticas de cómo testificar de Cristo. Y en la actualidad
Esto también sucede en el cristianismo. Piensen un poquito, analicen, pero entre más tiempo llevas como cristiano, más años tienes como creyente, más tiempo quieres estar con los cristianos, más tiempo quieres estar con ellos y menos tiempo con los incrédulos. Y alguien dirá, sí, porque soy bien espiritual y yo prefiero estar en comunión. ¿Por qué? Porque es bien fácil ser cristiano en la congregación. Porque todos te hablan bonito, todos te saludan, todo está de maravilla y oramos unos por otros, y es bien fácil. Y todo está de maravilla. Digo, lo anhelamos y qué bueno. Pero al salir, ya no queremos ser cristianos. ¿Por qué? Porque si ven que realmente somos hijos de Dios, empiezan los rechazos, empieza la persecución, empiezan los ataques, y entonces ya no quiero ser cristiano. Es bien fácil ser cristiano en una congregación, pero allá afuera, cuando realmente eres cristiano, está complicado. Nos envolvemos tanto en nuestra propia cultura cristiana que nos olvidamos de ir a compartir el Evangelio, porque está muy fácil aquí y decirle, échale ganas, Dios te ama, mira, Dios te cuida, etc. Pero ir allá al mundo es más complicado. Y esta es la condición de nuestra elección, que somos nosotros extranjeros en este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos en la tierra, pero nuestra ciudadanía está en el cielo. Y nuestro deseo debe de ser llegar a nuestro hogar celestial. Ese debe ser nuestro deseo. Número 3, el tercer elemento es la fuente de nuestra elección. El ser elegido ya vimos que nos hace ser extranjeros, nos hace ver como extranjeros en esta tierra, pero nos hace entrar a la familia de Dios. Entonces, somos extranjeros en este mundo, pero le pertenecemos a Dios. ¿Cuál es la fuente de nuestra elección? Dice el versículo 2, la presencia de Dios Padre. Entonces, Dios Padre es el que lleva a cabo la elección. Él es quien tomó la decisión desde antes de la fundación del mundo. Él lo hace de manera independiente porque Él así lo quiere hacer. No hay persona que mueva la voluntad de Dios, tampoco hay circunstancia que precipite la elección de Dios. Dios ya lo hizo en el pasado, ya lo hizo antes de la fundación del mundo, ya está la elección. Dios es soberano y en su soberanía nadie le puede cuestionar. Nadie está involucrado en el proceso de selección. Él es el que lo hace. Dios elige a ciertas personas en su propia mente y esta es la fuente de nuestra elección. Él simplemente lo hace. Dice el versículo 2, somos elegidos según la presencia de Dios Padre, no según lo que hicimos, no según lo que alguien dijo, según la presencia de Dios Padre. Y hay que tener mucho cuidado con la mala interpretación de este pequeño fragmento de este versículo. Algunos dicen que somos elegidos porque Dios supo de antemano lo que nosotros haríamos. Es una explicación muy tradicional, muy común, es la más común acerca de la elección. Para este tipo de personas, la presciencia significa ver por adelantado. Es decir, Dios vio hacia adelante a lo largo de las épocas de la historia y mediante su omnisciencia futura, Él vio lo que usted haría. Él vio lo que yo haría. Él vio cuando creíamos en Él y entonces dicen, nos escogió. Y cuando vio que no creíamos en Él, simplemente no nos escogió. Lógicamente esto suena muy bien. Si nosotros tomamos en cuenta esta postura como una verdad, le estamos quitando a Dios su soberanía.
¿Por qué? Porque Él es el que hace la elección. Él es el encargado. La elección la hace Dios. Le estamos dando, con esta postura al hombre, le estamos dando crédito por su salvación. Porque hay gente que dice, estoy bien contento, porque el día de ayer pensé tanto y soy tan inteligente que entendí el Evangelio y acepté a Cristo como Señor y Salvador. ¿De quién es la obra en este ejemplo? De la persona. Pero no puedes pensar tanto porque estás muerto en delitos y pecados. Y con esto estamos diciendo que el hombre puede buscar a Dios cuando no lo puede hacer. Se piensa que la salvación es una obra humana. Se ve a Dios como una víctima de la elección del hombre, pero no es así. Dios hace todas las cosas según el designio de su propia voluntad. Dios hace todo de acuerdo a su beneplácito. Dios no es frustrado por algo o por algo. Simplemente lo determinó y lo hizo. Entonces, presciencia no significa ver por adelantado. Viene más de prognosis, que significa destinado desde antes. Destinado desde antes. Y vamos a ver esto en 1 de Pedro capítulo 1. Cómo es que uno es destinado desde antes. Estamos en 1 de Pedro, no se les olvide. Dice el versículo 19 y 20: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. No dice teniendo una vista hacia el futuro o viendo por adelantado. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces la presencia de Dios está ligada a un plan predeterminado de Dios. Ya es un conocimiento que Dios tenía de antemano. Es una elección ya deliberada. No significa que Él observó por adelantado, sino que significa que Él planeó por adelantado. Él lo planeó así. Él planeó escogerte o no escogerte. Aquí significa conocer, pero no en el sentido de observación, sino en el sentido de hacer algo ya una realidad. Él lo hizo así. Él lo determinó así. Él lo quiso así. Vamos a ver un ejemplo en Jeremías capítulo 1. En el Antiguo Testamento tenemos Jeremías. Como todo ya está predeterminado por Dios. Dice Jeremías 1:5: antes que te formase en el vientre, te conocí. O sea, antes de que, cuando no eras nada, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Desde antes de la fundación del mundo. Únicamente que estaba sucediendo en el versículo 5, dice al final: te di por profeta a las naciones. Se está manifestando ahorita en este ejemplo lo que Dios ya había predestinado. Es lo que se está manifestando ahorita. Y así podemos ver infinidad de ejemplos, como en Éxodo 33:17 con Moisés. Hay infinidad de ejemplos. Pero hay otro ejemplo para lo mismo, pero del lado negativo. Vamos ahora a Mateo capítulo 7. Y ahí es donde debemos de tener cuidado. Ahora en Mateo capítulo 7, versículo 23, dice:
Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cuándo es ese nunca? En la eternidad igual. O sea, antes de la fundación del mundo, escogió y no escogió. Por eso dice: nunca os conocí. Entonces la fuente de esta elección es la presencia de Dios Padre. Es ese conocimiento que tiene, ese acto previamente determinado por Dios de establecer una relación con cada uno de nosotros. La elección es parte de su plan. Él lo hizo así. Él lo determinó así. Él lo quiso de esta manera. Esa es la elección que Dios quiso. Dice Primera de Pedro en su capítulo 2. Vean, hablando de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios mismo y que forma parte de esa deidad, dice en el versículo 6: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿De quién está hablando aquí? De Cristo. Cristo siendo ¿qué? Escogido también, escogida, preciosa, piedra del ángulo. Cuando nosotros somos escogidos, entonces pasamos a esta altura, a este nivel. ¿No nos dice que somos coherederos juntamente con Cristo? O sea, vean lo hermoso de la elección. Número 4, la esfera de nuestra elección. También está en el versículo 2, donde dice: en santificación del Espíritu. Entonces, ser elegido y ser salvo son dos cosas totalmente diferentes. Es decir, usted puede ser elegido, pero no salvo. ¿Cómo? Entonces, ¿para qué? ¿O qué sucede? ¿Qué quiere decir esto? Que la esfera en que la elección se hace una realidad es nuestra salvación. Es decir, la realidad de esa elección antes de la fundación del mundo llega mediante la obra santificadora del Espíritu. Por eso dice: en santificación del Espíritu. O pregúntense, ¿habrá alguien que ha entendido el Evangelio, que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, que diga: soy elegido, no necesito ser salvo? ¿Quién tendrá este pensamiento? Nadie. Entonces pensemos para meditar: ¿desde cuándo usted fue elegido? Desde antes de la fundación del mundo. Ahora pregúntese: ¿durante cuánto tiempo usted ha sido salvo? 13, 15 años, 1 año, 2 años. O sea, vean cómo está la elección y la salvación. Entonces usted ha sido elegido mucho tiempo antes de que fuera salvo. Nuestra mente no alcanza a dimensionar cuándo fue esa elección. Hablo de tiempo. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. La elección se vuelve entonces una realidad en la vida de los elegidos por medio de la obra santificadora del Espíritu Santo, que es nuestra salvación. Allí es cuando se vuelve una realidad. Entonces, a pesar de ser elegidos o escogidos, estábamos viviendo en una condición no redimida, porque no éramos salvos, hasta que el Espíritu Santo viene, nos aparta y entonces nos salva. Y el Espíritu Santo es el que actúa en la persona que le estamos compartiendo el Evangelio para que éste acepte a Cristo como Señor y Salvador. Nosotros simplemente somos un instrumento que Dios ocupa para hablarle del Evangelio. La obra le toca al Espíritu. Dice Primera de Pedro 2, 9, 10, que ya lo leímos: nos apartó de las tinieblas a su luz admirable. No éramos pueblo,
y ahora somos pueblo. No éramos pueblo, pero sí éramos escogidos por Dios. Entonces, ¿cómo sabemos que somos elegidos? ¿Cómo puedo estar seguro que me escogió el Señor? ¿Cómo puedo saber si esta elección es una realidad en mi vida o si no soy elegido? Porque suena muy bonito ser escogido por Dios, ¿no? Y qué bueno que fue antes de la fundación del mundo y antes de que naciera y todo ya me conocía. Pero ¿cómo puedo estar seguro o cómo saber que soy elegido? Vayamos a la primera carta a los Tesalonicenses. Vamos a ver cuál es el parámetro para saber si soy o no soy elegido. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 4: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Está hablando de esa elección que hace Dios, pues nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el parámetro para saber si soy elegido? ¿Recibiste o no recibiste el Evangelio? ¿Aceptaste o no aceptaste a Cristo? Y dice que es con poder del Espíritu Santo. No es porque el que vino a compartir el Evangelio es un buen predicador y lo hizo de maravilla. Es porque ya había sido escogido. Como personas que evangelizamos no sabemos si el que le estamos compartiendo es escogido o no. Nuestra responsabilidad es compartir y nada más. Ahora más adelantito en la segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, dice el versículo 13: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. De que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación. ¿Qué tanto te santificas? ¿Qué tanto buscas esa santidad sin la cual nadie verá al Señor? Eso es evidencia si ha sido o no ha sido escogido. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene con poder y cambia nuestra vida, nuestro pensar, nuestro parecer, nuestro actuar va a cambiar para bien. Y entonces sería una contradicción decir que Dios eligió a un hombre para estar con Cristo, para estar en Cristo, que Dios lo escogió para esto, pero no lo hizo santo, pero no lo salvó. Es una contradicción fuerte. Entonces, nuestra salvación es la evidencia de esto. La espera de nuestra elección es nuestra salvación, pero no por el hecho de decir soy salvo, sino vivir nuestra salvación. Es decir, si usted muriera sin aceptar a Cristo como Señor y Salvador, se iría al infierno, aun si teóricamente usted fuera escogido. ¿Por qué? Porque no aceptó a Cristo. La elección entonces es sin valor hasta que es confirmada
por la obra santificadora del Espíritu Santo. Y la obra santificadora del Espíritu Santo es nuestra salvación. ¿Eres salvo? Puedes estar seguro de que fuiste elegido. Y el quinto elemento es el propósito de esta elección. ¿Para qué fuimos escogidos? ¿Para qué fuimos elegidos? El versículo 2 lo dice. ¿Para qué? ¿Para qué fuimos escogidos? No. Ahí dice el propósito. ¿Para qué? Para obedecer a Cristo y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces el propósito es obedecer. De hecho, Efesios capítulo 2, versículo 10, le dice a los creyentes, a los que han aceptado a Cristo, a los que son salvos por gracia, les dice, para andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano. Buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, el propósito de nuestra elección es para obedecer. Dios ya lo preparó todo. Dice que las ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero también es necesario, dice ahí, el rociamiento. Dice, rociados con la sangre de Jesucristo. El rociamiento era una práctica judía que se describe en el capítulo 19 del libro de Números. Era un rito de purificación, porque con esa sangre de la becerra, etc., purificaban. Analógicamente, el sacrificio de Cristo en la cruz y su sangre son el nuevo rociamiento auténtico para la purificación eterna, porque tenemos que llegar santos al Señor. Dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces necesitamos ser también rociados por la sangre de Jesucristo para purificación de nuestras almas. Hemos visto 5 elementos que nos ayudan a entender la soberanía de Dios en la elección. La pregunta que tenemos que tener ya contestada es: ¿soy o no soy elegido? ¿Soy o no soy escogido? Esta doctrina enaltece la relación entre las 3 personas de la Trinidad. En el versículo 2 vemos a Dios Padre, vemos al Espíritu Santo y vemos a Jesucristo. Un conflicto tan grande que tiene la mayoría de las personas: ¿por fin es un solo Dios? ¿Son 3? ¿O qué sucede? Es un conflicto grande que siempre se ha tenido. Pero aquí vemos a las 3 en armonía y cómo se van relacionando en la salvación de los seres humanos. Dios Padre es quien elige. Y lo elige con previo conocimiento. Lo elige antes de la fundación del mundo. El Espíritu Santo es por medio de quien se lleva la santificación. Entonces, Dios Padre escoge desde antes de la fundación del mundo. Él elige desde antes que nacieras, desde antes que fueras formado en el vientre. Él ya escogió, pero el Espíritu Santo es quien lleva ese acto de santificación que es la salvación. Y entonces esta acción del Espíritu Santo como resultado nos dice que debemos de obedecer a Jesucristo. Vemos a las 3 personas de la Trinidad, un solo Dios, desempeñando diferentes roles en la redención del ser humano. Por eso les digo, la pregunta que nos debemos hacer es: ¿soy escogido? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Y eso cada quien le corresponde saber. El Señor les dará la respuesta. Así que esa es su tarea. ¿Soy elegido o no soy elegido? Mis hijos, mis familiares, mis seres queridos serán escogidos o no serán escogidos. ¿Quieres saberlo? Compárteles el Evangelio y los oras. Vamos a orar. Así que si gustan ponerse de pie. Padre Santo, en esta
tarde te damos gracias por este tiempo que tú nos das, Padre bendito. Te damos gracias por todo lo que tú has hecho, Padre bendito, por todo lo que tú nos das, Padre. Y te damos gracias que nos permites estudiar esta doctrina de la soberanía de Dios, que nos hablas de tu elección, nos enseñas lo que es bueno, lo que es correcto, Padre bendito, y en tus manos, Padre bendito, nos ponemos rogándote, suplicándote que nos ayudes a entender esta doctrina y nos confirmes, Padre Santo, por medio de nuestra salvación, de que hemos sido escogidos, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.